Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Heinzen, yo soy diseñador y a pedido de Natalia les voy a dejar unas indicaciones, unos tips para desarrollar afiches para el concurso escolar Bichos en mi escuela que organiza Cultura Científica. Así que bueno, vamos rápidamente a ver si podemos a los materiales. ¿Qué son los afiches? Los afiches surgen de la mano de la, la revolución industrial que produjo una gran urbanización, la gente se fue a vivir a las ciudades, los distintos servicios tenían que ser anunciados para cantidades de gente de una forma económica, de impacto veloz. Entonces, esto es una imagen de París de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que muestran un poco el uso que fueron teniendo los afiches en las urbes modernas, digamos, que surgían a partir de la revolución industrial. Como les digo, se usaban para promocionar productos comerciales, se usaron también para dar referencias de comportamiento o inducir conductas, campañas de propaganda. Este, y eso se fue estableciendo y se fue estableciendo a lo largo del tiempo en las ciudades y fueron ocupando un lugar los afiches como una forma, ya les digo, económica de un impacto rápido para una persona que en general está en movimiento, que no estaba, había que como que captar la atención y eso va generando toda una lógica muy particular que es lo que después definimos es la lógica del afiche. Hay quienes dicen que el afiche tiene que ser un grito en la pared, como un puñetazo visual. Ahí ya estamos definiendo algunas de las cuestiones que hacen a lo que es un afiche. El afiche sobre todas las cosas sintético, tiene que ser atractivo, puede tener un nivel de desarrollo de contenido un poco posterior después de captar la atención, como para poner algunos datos más, pero en general un afiche se caracteriza por su contenido de síntesis. Como les decía inicialmente, los afiches muchos eran ofertas comerciales, entonces lo que hacían cuando empezaron a tener imagen y eso era tratar de representar de una manera positiva el producto que se intentaba vender, ¿no? En este caso, por ejemplo, las bicicletas, y se daban detalles de dónde se podían adquirir y cuáles eran sus características, que era una marca registrada, etcétera. Y en un determinado momento, este mundo del afiche, que busca resultar atractivo a la gente, se encuentra con el mundo del arte. Un arte que estaba en transformación y que en ese momento buscaba nuevas formas de expresión y un poco también por las peripecias propias de a veces de los artistas, como en el caso de Henri Toulouse-Lautrec, que tenía una vida muy bohemia, que no tenía una inserción artística, o tenía una inserción económica fluida, buscaba también como formas de ganarse la vida y en ese pasaje de encontrar formas de ganarse la vida y obtener algún ingreso, llevaba a los afiches lo que era su arte. Entonces empieza a aparecer esta cuestión de un cuidado mayor por la composición, una composición que viene heredada, como les digo, del mundo de la pintura en cierta medida, colores planos, repeticiones, ritmos, como repetir el texto, y después lo que decíamos recién de ir explicando cuáles son los, ¿no? Acá estamos hablando de un determinado espectáculo en el Moulin Rouge, y bueno, dice quién es la actriz principal, la bailarina principal, etcétera. O estos otros que también hablan de lo más o menos lo mismo y como vemos se va buscando, aparece una búsqueda muy importante que es como fruto de una coincidencia entre lo que les decía hoy, la evolución artística y por otro lado las condiciones de reproducción y la tecnología disponible para imprimir estos afiches en grandes volúmenes o en volúmenes importantes como para poder llegar a distintas zonas de la ciudad y a un costo accesible. Entonces empieza como la búsqueda de este color plano, un impacto visual muy contundente y como les decía, textos cortos que dejan claro el nombre del espectáculo que viene próximamente y quién es la figura que atrae y bueno, y el concepto principal que es
el gato negro en este caso. Y bueno, esta convivencia entre el arte y el se va a ir extendiendo y va a ir ganando cada vez más fuerza. Entonces los distintos movimientos vinculados al arte, a la representación visual, etcétera, van ganando espacio en las representaciones. Como les decía, muchas veces lo que buscan es a través de una representación idealizada del futuro, del avance de la tecnología, como podría ser en este caso, que es una exposición de automóviles y motocicletas, presentar como algo atractivo. Y de nuevo, un texto corto, una definición de los horarios, las fechas sobre todo, y cuándo se va a realizar la exposición. Y a la luz de esto también surgen cosas que pasaron a ser como históricas o van a identificar a las marcas, como es el que aparecen estas mascotas, pero también de nuevo estamos hablando de una representación muy contundente, una imagen principal, un texto de bajada, etcétera, que nos permite rápidamente identificar y generar presencia. Y así va pasando el tiempo y vamos llegando hasta con esta participación. Acá ya pegué un salto grande como para poder, acá estamos ya en la década de los 60, y cada vez más en esta presencia de lo visual o de la participación del diseño en la cuestión del afiche y del póster, hay como una búsqueda de la mayor síntesis y que esa síntesis se transforme a través de una cierta poesía visual. En este caso, en la presentación de la silueta de Dylan, de Bob Dylan, y en que su cabello es como una representación de lo que florece en su cerebro, digamos, o la creatividad que surge de él, ¿no? Como vemos acá se va reduciendo muchísimo la cantidad de contenido escrito y se va priorizando el camino por lo visual. Como les decía, se van acercando desde distintos lugares, movimientos como juegos visuales o poesía visual más vinculada como al surrealismo, con este concepto de este afiche de Fukuda, que es un afichista muy famoso japonés que trabajó mucho el tema de las figuras con doble sentido y en cierta medida de surrealistas, como la victoria en 1940, al fin de la guerra en el 45, como una bala que tapa el cañón, en vez de salir, viene y lo termina, digamos, ¿no? Y también hay como un juego que vamos viendo un poco a la mano de este tema de la convivencia entre lo visual y lo que se quiere comunicar. Ahí a veces jugamos es un póster en este caso con mucha información que habla del jazz, y la tipografía prácticamente se empieza a transformar en imagen para tratar de transmitir esa idea de fluida que tiene el jazz o el swing, ese que viene de la mano de la improvisación y el gesto, ¿no? A través de un músico en particular se muestran la composición, y siempre tenemos como niveles de jerarquía que está bueno ir reparando en ese detalle, ¿no? No está todo del mismo tamaño, no es todo igual, tenemos claro qué es lo que es un evento de jazz que sucede en determinado momento, ¿no? Y después está el programa diseminado por ahí, día tanto, tal cosa, pero no tenemos, hay que generar siempre como escalas de lectura. Uno le entra a la información y tiene que ir bajando, hay algo que te va a atraer y después vamos detallando. Y un poco en esto que les decíamos de lo de la poesía, les decía recién de la poesía visual o de la generación de metáforas. Acá hay una reinterpretación del póster de la película Harry el Sucio, en la cual se juega con un perfil de Clint Eastwood, que es el personaje, que el actor que representa el personaje principal, y el arma de Harry el Sucio, que es como muy icónica de esa película. Entonces como que casi son uno, y las dos siluetas evocan generar una unidad, digamos, ¿no? La unidad entre ese hombre y su arma. Y a su vez, esto que les decía hoy, de una muy, muy, muy grande síntesis visual. Son colores planos, la cara de Eastwood se representa apenas por su perfil, y el arma también por un perfil, una mancha de color negro que hace de silueta y que juega entre la figura y el fondo dando la idea. Y a veces vamos, como les decía hoy, con lo de Dylan, buscando cosas más metafóricas, ¿no? Un poco ya llegándonos al tema de los animales, y lo que yo les decía hoy, las representaciones de corte pictórico,
esto es en realidad un afiche de una imprenta que promociona sus servicios, y un poco a través de la representación de esta ave y sus plumas, etcétera, se busca generar una idea de la riqueza de los colores y las capacidades de impresión de la prensa, tratando de atraer la visión o la atención hacia una cosa que resulte atractiva estéticamente. Y un poco acá ya empezamos a venir a trabajar con conceptos, ¿no? Un poco lo que yo les decía, se generan, para que no todos sean metáforas de corte de diseño o de gráfica plana, visual. Este es un póster de una compañía que se llama The Body Shop, que trabaja cosméticos con un enfoque muy particular, muy de cuidado de la naturaleza y a su vez de respeto de la diversidad. Fue de las primeras marcas que empezó a trabajar el concepto de que no todas las personas, todas las mujeres eran iguales y que las mujeres tenían que recibir cosas más realistas y no tanto. Entonces acá tenemos la imagen de una Barbie, por decirlo así, que se parece más, o sea, ellos dicen que se representa más como lo que es una mujer promedio. Entonces el texto dice, hay 3 billones de mujeres que no se ven como supermodelos y solo 8 que sí. Entonces ellos representan esa Barbie mujer estándar, y con el texto como que digamos dialogan con esa imagen que en un principio a nosotros nos va a generar una atracción o nos genera como una contradicción, porque no es lo que habitualmente vemos y no es el tipo de cuerpo, pero hay un camino muy interesante en vez de poner una foto real, hay un juego entre el concepto de la supermodelo como Barbie o la mujer idealizada y este otro concepto de la mujer que no es una supermodelo, ¿no? Bueno, y ahora les iba a mostrar una serie de carteles de un colega argentino que tiene un muy buen trabajo sobre temas de derechos humanos y cuestiones de índole social, porque me parece que están buenos para que ustedes tengan las referencias del proceso. Él es muy bueno en el tema de las metáforas visuales, y entonces creo que no precisa mayor explicación. Acá estamos como en el sumum de la metáfora visual. No hay texto, pero básicamente todos entendemos lo que está queriendo decir. O esta es una serie que hizo él sobre carteles que hablan de los derechos humanos, y él acá trabaja sobre el tema de una casa para cada uno, ¿no? Entonces el tema de la igualdad representada en los ladrillos generan un símbolo de igualdad, y entre esos 2 ladrillos viviendo una persona que vendría a ser un sin techo, ¿no? Y se los traje por esto, porque está bueno ver la evolución. Estos son bocetos de él que él presenta. Entonces acá él entró como a pensar en la idea de que el ladrillo fuera la casa, entonces pensó en un ticholo, que es ese ladrillo que es perforado, ¿no? Que se usa para hacer paredes más livianas, y se imaginó como que las ventanitas del ticholo fueran la casa, y jugar con el Home Sweet Home, pero se ve que no le satisfacía. Después se dio cuenta que con los 2 ladrillos podía jugar con lo de la igualdad, poner 2 personas. Ahí se ve que se dio cuenta que era mayor el impacto si quedaba el símbolo de igualdad y la persona no quedaba tan evidente, quedaba más que precisaba un segundo nivel de entrada de lectura, que era lo que genera la sorpresa, lo que revela la sorpresa que había generado el símbolo desigual ese generado con ladrillos, y el derecho de todos a un hogar, ¿no? O otro que es sobre el tema del derecho a la educación, que es un niño que está trabajando y que lleva en su carga, digamos en su taxi, de estos que se son tirados por personas que se usaban en China y en algunos países de Asia, un niño que lleva el texto que dice analfabetismo, ¿no? O illiteracy dice ahí, ¿no? Y está bueno ver la evolución, porque él empezó trabajando sobre esto con ABC solamente, derecho a la educación como concepto, y después se dio cuenta que tenía más potencia si realmente ponía una palabra. Los textos están en inglés porque esto es una campaña que trabajó en nivel internacional, para un concurso internacional, ¿no? Entonces le daba mayor libertad. O esta otra sobre los transgénicos, que es un poco qué es lo que esconden los transgénicos, ¿no? Que si es una bomba de tiempo, o cuánto tiempo, ¿no? Si ante una imagen como idílica de una cosa paradisíaca, de que se cultiva fácil, que nos da mayor acceso a recursos alimenticios o de origen vegetal, no estamos generando una cosa que al final es explosiva o es mala. Y acá están como las búsquedas. El primero trabajó sobre la bomba esa como
tradicional de los dibujitos animados, ¿no? Que es como de hierro y que tiene una mecha. Después la fue llevando hacia otro lado y terminó con el concepto ese que les decía de que puso una dinamita en la raíz de la planta, ¿no? Bueno, y ahora les seleccioné una serie de afiches que trabajan con animales, no porque directamente sean sobre animales, pero me pareció que está bueno para ver que también está interesante explorar las posibilidades de representación de los animales con los cuales nos estamos relacionando o queremos destacar. Este es un afiche de Palleiro, un diseñador uruguayo muy famoso que actualmente vive en México, y básicamente es una presentación de una feria, pero bueno, hay una imagen muy fuerte, muy potente. Él tiene una cantidad de trabajo sobre gráfica de dibujar animales y que muy coloridos, y entonces un poco a raíz de eso se ve que lo llaman para generar este póster que él ilustra con un elefante colorido como una cuestión imaginaria, ¿no? Imaginativa, aludiendo a la cuestión del juego y la animación y la imaginación de los niños. Como les decía, de nuevo, de una imagen potente que nos atraiga la vista, que nos va a llamar la atención, que nos va a permitir acercarnos al póster, y en una segunda mirada tenemos claro qué es lo que es una feria de los niños y las niñas, de las niñas y los niños en el Zócalo de la Ciudad de México, están los horarios y ahí debajo hay algo más sobre las actividades. Siempre volvemos a lo mismo, un golpe visual fuerte que atrae la vista y una jerarquización de contenidos. Esto es anunciando un simposio sobre la protección de aves. Toma un tipo de ave que debe necesitar ser protegida, y hay un juego visual muy sofisticado, muy elegante de abstracción de la forma del animal para generar un dibujo plano, y de nuevo tenemos la identificación de qué es lo que es y cuáles son las actividades que se van a realizar. Esto se los traje porque también es como bastante cercano, es para poner en relevancia determinados animales de Brasil. Entonces acá hay una representación como una foto quemada que se realiza quedándose solo como si fuera al máximo contraste la foto, como si estuviera iluminada con un sol fuerte, por decirlo así. Se queda con la silueta, que la interpreta en otro color incluso, y que usando esa paleta, porque en general siempre está bueno también como restringir la paleta, no usar miles de colores, sino decir, bueno, me voy a quedar con un paquete de colores para que eso tenga más impacto. Que eso lo vimos el año pasado cuando hablábamos de la generación de pósters científicos también, ¿no? Que el ser económico en la generación de contenidos, utilizar un set, lo que les hablaba recién, de jerarquías, y a su vez una paleta de color, que es lo que te termina de estructurar el póster. Pero en este caso, como les decía, me parece que es bastante similar a lo que ustedes necesitan, porque se destaca la especie y se presentan debajo una serie de características particulares de la especie y algunas referencias a su hábitat con la presencia de esas hojas y esos colores, ¿no? Este es otro que va por el lado del perjuicio que le generan los residuos a los animales. Entonces, bueno, si los conejos van a terminar siendo de bolsas de nylon, ¿no? O este otro que me parecía interesante porque es como una mezcla que ustedes pueden elaborar y trabajar, que es que hay una foto que está intervenida, que está pintada por encima, está trabajada como un collage. Hay un texto general que es sobre la naturaleza y el arte, ¿no? Es una exposición en un parque que se llama La Villette, que queda en París, que es similar al concepto de Tecnópolis o de espacio ciencia, ¿no? Un espacio vinculado al conocimiento. Y está muy interesante ver cómo juegan entre esa foto que se pinta por arriba de una manera muy artística, incluso medio de intervención, media gráfica, el recorte de la foto no es perfecto, y por encima elementos de la naturaleza o del hábitat, de ese entorno, como ensuciando la hoja, y por encima de eso tenemos fotografiamos todo esa composición, y se incorporan allí los elementos que son gráficos y las hojitas, las plantitas, etcétera, que me parece que le dan como su característica particular. Y este es un póster que además presenta, como pueden ver, bastante texto, porque hay una extensión, se ve que alguna explicación más sobre los tiempos de la exposición, los contenidos. A veces se hace con las exposiciones presentar la nota del curador o de quien organiza la exposición, ¿no?
Acá volvemos como al concepto ese que les decía que veíamos hoy con el tema del jazz, un póster con mucho más necesidad de contenido, este, que a partir de un elemento visual claro y potente como es la foto muy simpática de este perrito, por alrededor están los siempre jugando con lo de las jerarquías, ¿no? Porque dice Sandy Animal Relief Benefit, que nos está diciendo cuál es la actividad, que es después del huracán Sandy, un beneficio para a los fondos de los hogares de animales, y que es urgente, establece cuál es la fecha, cuáles son los costos de la entrada, a dónde van los fondos, qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto con más contenido. ¿Y qué usamos? Acá usamos, ven que usan tipografía que es a mano, es pintada. No es tipografía simulando ser a mano, es directamente como si estuviera escrito, como si fuera un pizarrón. Hay como un juego ahí que le da mucha riqueza. Y a su vez, ese texto blanco sobre el gris enmarca de una manera muy dramática la foto, ¿no? O si no, esto que lo traía por la forma de intervenir, que a veces no siempre tenemos que tener el animal limpito. A veces intervenir el animal y ponerle como un target, ahí como si lo estuviéramos pegando con algo, en este caso, hace al texto que viene asociado, ¿no? Dejemos de usar el animal como medicina, porque los rinocerontes se les sacan los cuernos, etcétera, etcétera, porque hay una creencia de que tienen una relación con la virilidad. Entonces se les arrancan los cuernos vivos y los animales sufren mucho y mueren y son atacados por cazadores furtivos. Entonces, bueno, el tema de verlo como a través de una mira, ¿no? Hay como una reflexión ahí en ese entorno al agredir la imagen también que se presenta del animal. O en este caso volvemos al tema de las metáforas, el tema como del que por la intervención gráfica de la sensación de que el animal se estuviera derritiendo, para poner conciencia sobre el tema de la necesidad de salvar la Tierra del calentamiento global, ¿no? Es más o menos lo mismo. De nuevo, un solo color, un texto claro, esto se está derritiendo, digamos, lo que dice ahí. Greenpeace firma y el animal que se está derritiendo básicamente porque por el calentamiento global. O este otro llamado a salvar el Ártico con un puño como de lucha, que también es al mismo tiempo un oso polar, ¿no? O este otro que juega un poco con lo que les decía hoy, ahí como se sustituye el animal por la silueta, con texto que explica qué es lo que pasa, ¿no? Cuántos animales son asesinados, para qué los sacan, que un kilo de marfil vale X dinero, y que para qué sirve, y que en realidad no tiene sentido. Entonces, como a través del texto ese, que a su vez está generado con una cuestión que genera como un concepto como de violencia, porque la letra es como violenta, ¿no? Está escrita con pincel, pero a su vez una letra como escrita como con cierta con trazos duros, que dan como una idea, el juego de color entre los distintos textos para poder generar esas jerarquías que yo les decía, y la sustitución de la silueta y apenas una parte de la foto que sigue vigente ahí, ¿no? Pensando que ustedes pueden hacer eso, ¿no? Recortar una foto, poner un collage, cortar un pedazo que sea foto real, otra parte que es dibujada, ¿no? Otra parte que se acompaña de textos. O otro, digo, en otro estilo, digamos, son abstracciones representadas de los animales que se pueden ver en el Parque Nacional de Yosemite, y ahí estamos viendo también una forma de componer y ubicar los distintos animales en un bloque central ahí, ¿no? Y de nuevo una paleta limitada, ¿no? Que va dando las jerarquías, que ayuda a todo eso. Bueno, más o menos por ahí creo que tienen una referencia general bastante importante, y la idea es como que siempre acá hay como un camino que hay que identificar el tema al cual vamos a trabajar. Después de eso hay que empezar a recopilar información sobre qué es lo que nos interesa decir, encontrar algunos elementos que sean realmente diferenciales para presentar ese animal, ¿no? O ese bicho, como dice el póster, que me gusta mucho la expresión muy nuestra, ¿no? Está bueno también ver cómo se juega con el lenguaje en ese sentido, ¿no? Y bueno, pensar que haya una imagen principal, pensando en que sea, lo mejor sería que fuera una sola, o
o un conjunto, pero que es muy claramente un golpe visual, y sobre ese hacer una síntesis de los conceptos que se quieren vertir, pero tratar de llegar a la menor cantidad posible, poder mostrar algo que realmente sea relevante, que se pueda hacer o sobre el cuidado o sobre la importancia de una determinada especie para una cosa que no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, y después se puede jugar tanto con la forma en que representamos ese animal como en alguna metáfora capaz que se puede generar entre el animal que estamos queriendo representar y el concepto que está involucrado. Así que bueno, les deseo a todos mucha suerte y ojalá que tengan muchísima participación y interese mucho a los gurises. Un abrazo.